Bien, llegamos así entonces al último periodo del ministerio profético de Isaías. Durante el reinado de Manasés. El reinado de Ezequías nos dejó en el año 710, o aquí colocamos 698. Aquí comienza a reinar Manasés. Pero este es un periodo oscuro, más bien con relación al ministerio del profeta. Oscuro en dos sentidos. Primero, porque no hay muchos datos ciertos que nos permitan ubicar con certeza oráculos de este último periodo. O sea que aquí entramos ya en un periodo, en un terreno conjetural acerca del ministerio de Isaías. Y oscuro, en segundo lugar, porque después de la gran salvación que está narrada en el capítulo 37, o sea, la liberación de la invasión asiria bajo el reinado de Ezequías, la nación de Israel entra en caída libre de apartamiento de Jehová. Empieza en picada en su degradación moral, social y religiosa. Degradación que solo va a ser superada medianamente y temporalmente en el reinado de Josías. Pero ya eso va a ser definitivo y va a desembocar en el cautiverio del año 586. Pero hay algo que sí es evidente, y es que el ministerio de Isaías no terminó con la invasión asiria y la consecuente liberación de Judá. Lo que era de esperar, con Manasés llegó uno, si no el más grande periodo de oscuridad del pueblo de Judá. Digo contrario a lo que era esperar, porque después de que Dios libró a Judá de la invasión asiria, pues se esperaba arrepentimiento de parte del pueblo. Contrario, el pueblo más bien entra en un periodo muy oscuro. Y vale la pena leer completo el relato de Segunda de Reyes, capítulo 21, versículos 10 al 15. Segunda de Reyes 21, 10 al 15, que es paralelo a Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos 10 al 12. Repito, vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 21, versículos 10 al 15. Y el texto paralelo se encuentra en Segunda de Crónicas 30, 10 al 12. Este relato es tan desconcertante como realista. Dice así Segunda de Reyes 21:10. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos de él, bien ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la ploma de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Son palabras que suenan ya terminantes, ¿no? Esas palabras que acabamos de leer coinciden con la descripción que Isaías nos da en el capítulo 1, versículo 9.
Y estos son los indicios que van a concluir que el ministerio de Isaías debió continuar en los primeros años de Manasés. Observen la descripción que Isaías hace comenzando su libro. Que curiosamente entonces sería un oráculo de los días finales de Isaías, aunque está al principio de su libro. Y creo que la razón es porque Isaías lo coloca como una introducción general a todo su libro, como concluyendo o haciendo mejor una conclusión de todo su ministerio. Vean las palabras, Isaías capítulo 1, versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira, notan los paralelos con el texto que leímos, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados, ni vendadas, ni suavizados con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Son palabras igual determinantes a las que leímos allá en el relato de Reyes. Y estas palabras describen de manera precisa la condición en que quedó Judá después de la invasión asiria. Aunque Jerusalén no cayó, fue librada, ya les dije anteriormente que 40 ciudades fueron destruidas en el avance asirio. Y note cómo este pasaje está hablando de esas ciudades que quedaron desoladas, ¿no? Pero la desolación física de Jerusalén no es el gran problema, de Judá no es el gran problema. No es lo que está denunciando Isaías. Eso es un mal terrible. Ver las ciudades desiertas. Pero el gran mal que está denunciando Isaías es que después de la muerte de Ezequías y durante los primeros años de Manasés, el pueblo llegó a estar plagado del pecado, al punto que el profeta presenta a Judá como un enfermo que lleva lepra desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. Entonces, la situación de Israel en este periodo de Manasés es una situación de destrucción física, pero también de corrupción moral. Esta sensación, ya anunciada en este primer capítulo de Isaías, se vuelve aguda en la segunda sección de Isaías, es decir, capítulos 40 al 66. Las dos secciones de Isaías son, como les dije ayer, capítulo 1 al 39, primera gran sección, y la segunda es capítulo 40 al 66. Cuando usted lee al 66, usted nota un giro fuerte, nota un cambio muy grande con relación a los primeros capítulos, ¿sí? Esos capítulos 40 al 66 como que se devuelven al capítulo 1 y empiezan a presentar esa condición deplorable de la ciudad y empiezan otra vez a enfatizar el juicio ya terminante de Dios. En estos últimos capítulos, en estos últimos 27 capítulos de Isaías, el autor se refiere a una extrema degeneración, a un derrumbe moral que no conoce parangón ninguno en ningún periodo de la historia de Israel. Son las descripciones ya mencionadas de la época de Manasés y coinciden con tal grado de corrupción y degradación moral, como lo leímos en Primera de Reyes. Y pues lean completo Segunda de Reyes capítulo 21 y los paralelos allá en Segunda de Crónicas. Basta leer Segunda de Reyes capítulo 21 e Isaías capítulo 59 para corroborar esa estrecha correspondencia. Vamos a leer Isaías capítulo 59 versículos 10, versículos 13 y versículo 14. Repito, Isaías capítulo 59, versículos 10,
versículo 13 y versículo 14. Y sería bueno que pues ustedes leyeran todo el capítulo 21 de Segunda de Reyes, pero no tenemos el tiempo. Leo Isaías. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Versículo 13. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Parece ya ser una situación irremediable la que está presentando Isaías allá. Isaías capítulo 44, versículos 9 al 20, contiene una larga disputa contra la insensatez de tallar imágenes para adorarlas. Es uno de los pasajes clásicos del Antiguo Testamento contra la necedad de la idolatría, la fabricación de ídolos. Y es como si fuera uno de los principales problemas que Isaías está denunciando allá en ese oráculo. Ahora, eso no corresponde a los años que hemos descrito anteriormente. A los días de Ezequías, a los días de Acaz, a los días de Jotán. Pero sí corresponde a los días de Manasés. En Isaías capítulo 57, versículos 4 y 5, se hace referencia a la prostitución ritual y al sacrificio de niños a Moloc y a Adramelech. Leámoslo, Isaías 57. Isaías 57, versículos 4 y 5. Noten allá la referencia a la prostitución sagrada y al sacrificio de niños. Práctica que según los relatos de Reyes y Crónicas estuvo presente en los días de Manasés. Isaías 57, 4. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso? Un lenguaje bien fuerte. ¿Que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? Ahí entonces la referencia es, una, la prostitución ritual, que incluía ritos sexuales, ¿sí? Y segundo, al sacrificio de niños, particularmente al dios Moloc y al dios Adramelech. Esa práctica infame fue realizada durante el reinado de Manasés, al punto que Manasés mismo sacrificó su hijo a esos dioses. Lo hizo en el valle de los hijos de Hinón, que va a llegar a ser, ese valle de los hijos de Hinón, va a llegar a ser el célebre Gehenna del Nuevo Testamento. El valle de los hijos de Hinón era un valle en las afueras de Jerusalén, donde practicaban la quema de niños a estos dioses. Posteriormente llegó a ser el basurero de Jerusalén. Y esa figura la retoma Jesús para hablar entonces del Gehenna, del infierno. ¿Sí? Observen 2 de Reyes capítulo 21, versículo 6. 2 de Reyes 21, 6. Hablando de Manasés. Y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicándose así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Ahí dice claramente, él sacrificó su hijo a esos dioses. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 6. Segunda de Crónicas 33, 6. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón. La expresión literal de valle hijo de Hinón en hebreo es Ge Ben Hinón. De ahí viene Ge Hinón, Gehenna. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió, noten, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. O sea,
Otros reyes hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, pero este se excedió, exacto, sobrepasó la medida y entonces la ira de Dios ya aquí es fulminante. Ya Dios determina que no hay nada más que hacer con Judá. Ahora entonces devolvámonos a Isaías capítulo 57, pero al versículo 7. El mismo pasaje que estábamos leyendo ahora, pero el versículo 7, Isaías 57, 7. Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. Allí también subiste a hacer sacrificios. Los famosos lugares altos. Eran montes donde habían árboles sagrados y ofrecían sacrificios sexuales a Baal y a Asera. Este último texto de Isaías menciona los sacrificios en esos lugares altos. Práctica que reapareció en los días de Manasés. Ezequiel la había erradicado, esa práctica, pero en los días de Manasés vuelve a aparecer. A los oráculos ya mencionados de Isaías podemos añadir capítulo 65, versículo 4, 65, 2 al 4, y el capítulo 66, versículo 17. 66, 17. Ahora bien, estas descripciones que acabamos de dar representan una situación muy parecida a la denunciada por los profetas que ministraron en las décadas anteriores al cautiverio babilónico. O sea, estamos hablando ya de por allá hacia el año 600 antes de Cristo. Profetas como Sofonías, como Nahum y como Jeremías denuncian ese tipo de prácticas. Podemos comparar, por ejemplo, Sofonías capítulo 2, versículo 15. Sofonías 2.15 con Isaías 47.8. Lo que quiero que noten con esto es que estos pasajes de Isaías ya no corresponden a la situación del siglo VIII, sino corresponden más bien a la situación del siglo VII. Es decir, recuerden que Manasés está acá en el filo de esos dos siglos, ¿no? Manasés comienza a gobernar en el año 698, o sea, aquí pasamos del siglo VIII, pasamos al siglo VII, ¿no? Y esa situación va a continuar hasta el siglo VI. Y va a ser ya lo que lleva a que Dios destruya totalmente a Judá. Sofonías capítulo 2.15. Estos son profetas ya de esos últimos años del siglo VI. Sofonías 2.15. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. ¿Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras? Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Comparémoslo con Isaías 47.8. Estos oráculos de Isaías ya no se parecen a los de Miqueas, Oseas y Amós. Profetas del siglo VIII se parecen más a los profetas del siglo VI. Y probablemente, estos profetas del siglo VI retoman esos oráculos de Isaías, los conocen y los aplican entonces a la situación contemporánea porque no ha cambiado mucho. Isaías 47.8 dice, oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente. ¿Notan? No es Isaías citando a Sofonías, es Sofonías citando a Isaías. Tú que dices en tu corazón, yo soy, fuera de mí no hay más. No quedaré viuda ni conoceré orfandad. Otra comparación, noten Isaías 52.7. Comparado con Nahum 1.15. Isaías 52.7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Anunciando el retorno del cautiverio babilónico. Dios iba a traer de nuevo a la nación después de desterrarla. Nahum capítulo 1, versículo 15. Nahum 1.15.
He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Y para dar algún ejemplo de Isaías, de Jeremías, comparemos Isaías 51:15, Isaías 51:15 con Jeremías 31:35. Isaías 51:15 dice: porque yo Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y Jeremías 31:35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Esto es tan así, esa comparación de Isaías con la segunda parte de Isaías, con los profetas del siglo VI, que algunos críticos del Antiguo Testamento dicen que Isaías capítulo 40 al 66 debe ser producto no del mismo Isaías del siglo VIII, sino de otro escritor ya del siglo VI. ¿Sí? Pero lo que yo pienso es que la relación está más bien en que la situación es muy parecida. La corrupción que comienza con Manasés va a continuar hasta el destierro, hasta Joacim, salvo el periodo en el que reinó Josías. De manera que los profetas del siglo VI, que acabamos de mencionar, pueden retomar esas profecías o esos oráculos de Isaías y volverlos a predicar a sus contemporáneos, porque la situación no ha cambiado, ¿sí? Y esa situación comenzó con Manasés, con ese corrupto rey. Ahora, esa situación tan deplorable que comienza ya a principios del siglo VII, levanta una pregunta con la que tiene que lidiar Isaías. ¿Esta situación es irremediable y definitiva? Esa es la pregunta con la que Isaías va a lidiar en esos últimos capítulos. La situación de degenero y de corrupción de Judá ahora es irremediable y definitiva. En algún sentido la respuesta es sí. Y en otro sentido la respuesta es no. ¿Será que Isaías perdió toda esperanza finalmente? Pareciera que sí. Aún el mismo capítulo 1 da esa sensación. Isaías mira a Judá y dice: a este enfermo ya no se le puede hacer nada. Está desahuciado. Nada que hacer. El capítulo 5, el de la viña, tiene esa misma sensación. Jehová cercó, cuidó su viña, le dio todo lo que necesitaba, pero finalmente esa viña no tiene remedio. Entonces hay ciertos oráculos de Isaías que como que presentan ese pesimismo de los últimos días de Isaías. Después de 40 años de largo ministerio, él lo único que ve es que la nación cada vez se sume en mayor oscuridad. Sin embargo, hay semillas de esperanza por ahí, regadas. Isaías no es un ave de mal agüero. Algunos comentaristas han leído Isaías así, diciendo que es como un ave de mal agüero, solo cosas malas. No, dado el caso de la situación, Isaías tiene que ser muy fuerte en sus denuncias, pero también se cuida de regar por aquí y por allí en esas denuncias algunas semillas de esperanza. En el propio capítulo 1 que leímos anteriormente, donde muestra a Judá como ese enfermo de lepra que está todo tapado de lepra, termina diciendo esto en el versículo 9, capítulo 1, versículo 9, que ya lo leímos, lo repito. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, un remanente, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra, seríamos. ¿Nota? O sea, ¿la situación es irremediable y definitiva? Sí. Nada más podemos hacer con ese enfermo, desahuciado. Preparen el ataúd, ¿cierto? Pero otra vez, ¿la situación es irremediable y definitiva?
No. ¿Por qué causa? Por causa de la misericordia de Jehová. Dios, solo por gracia y misericordia, se reserva un resto para que a partir de ese resto vuelva a constituir la nación. Es una esperanza fundamentada entonces en la fidelidad y en la misericordia de Jehová, únicamente en eso. En otras palabras, si miramos al hombre, no hay esperanza. Si miramos a Dios, hay esperanza. Isaías capítulo 6, versículo 13. En el relato del llamamiento de Isaías. Aun cuando Dios le dice que vaya y predique, pero nadie se va a convertir, que al contrario se van a entristecer, noten esta semilla de esperanza en el versículo 13. Y si quedara aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. ¿Nota? Va a derrumbar el árbol, pero ¿qué va a dejar? Un pedazo de tronco, para que a partir de ese pedazo de tronco salga una nueva nación. Claro, déjeme decir algo, ¿no? Porque si completamos la idea con el resto de Isaías, Dios cortó la nación con el cautiverio babilonio. Guardó un remanente que trae de regreso a la nación, ¿cierto? Él trae de regreso a Jerusalén. Son los repatriados que vuelven con Zorobabel, Esdras y Nehemías. Empiezan muy bien, pero al cabo de unas cuantas décadas, usted lee Malaquías, lee los últimos capítulos de Nehemías, los últimos capítulos de Esdras, y otra vez la nación está corrupta. Y eso se va a volver un ciclo vicioso. ¿Hasta cuándo? Es decir, ¿cuál será la raíz que Dios puede levantar que levante un pueblo santo para Jehová? La respuesta de Isaías va a ser la raíz de Isaí, capítulo 11. Solo la raíz de Isaí, el Mesías, que es justo, va a levantar una simiente justa para Jehová. Allá, solo allá, se va a cumplir ese propósito. Mientras tanto, Dios poda, surge una nación santa, se corrompe, otra vez Dios poda, surge una nación santa, se corrompe. El único que puede romper ese ciclo vicioso es el Mesías, del que tanto va a hablar Isaías, ¿no? Profecías como las que encontramos en el capítulo 2, versículos 2 al 4, capítulo 11, versículos 1 al 9, capítulo 32, versículos 1 al 5, capítulo 65, versículos 17 al 25, prevén un día en que llegará la paz nacional e internacional. Un día glorioso cuando desaparecerá la guerra y las armas. Aquel día se implantará la justicia y el derecho. La pregunta es, ¿quién lo hará? Observen Isaías capítulo 11. Que habla de esa raíz, de ese tronco y de ese vástago. Isaías 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Esto es citado en Mateo capítulo 2, versículo 23. También en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. En Apocalipsis 22, 16. Versículo 2. Y reposará sobre él, sobre el tronco, el que sale del tronco de Isaí, el vástago, reposará sobre él el Espíritu de Jehová,
espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, citado en Apocalipsis. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Conclusión de estos días, de los últimos días de Isaías. Ciertamente no hay esperanza en el hombre. Todo está corrompido en el hombre. Eso le quedó bien claro a Isaías después de ministrar 40 años a sus contemporáneos. Pero también alcanzó la convicción de que Dios es fiel a sus promesas. Se juntan estas dos cosas en Isaías. Bueno, finalmente vino Asiria, vino Babilonia. Pero resulta que el gran enemigo del pueblo no era ni Asiria ni Babilonia. ¿Cuál es el gran enemigo de ese pueblo? Su propia obstinación, su propio pecado. La gran respuesta divina vendrá en los más grandes capítulos jamás escritos de la Biblia. Isaías capítulo 49 al capítulo 53. El famoso canto del siervo, el libro del siervo de Jehová. Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Dicen lo siguiente acerca de ese enigmático siervo de Jehová. Isaías 53, 4 y 5. Citado por Pedro. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese es el remedio que necesita Judá, y el que finalmente vendría. No solo para Judá, sino también para los gentiles. ¿Será que Isaías terminó sus días desilusionado? No, yo me niego a pensar eso. Más bien, terminó contemplando con esperanza un futuro mejor. Un futuro mejor tanto para la nación como para todos los pueblos, incluido Asiria y Babilonia, porque hay oráculos de Isaías donde Isaías dice que Asiria y Babilonia y Egipto adorarán juntos con Judá. Isaías mira hacia un futuro mejor, donde Jehová traería paz a través de su siervo.